Estamos charlando aquí en Buenos Días Salud con el doctor Iván Sotomayor sobre medicina familiar, que es su especialidad. Él es cubano, hace más de 10 años que está en Uruguay, está con la reválida hecha, por supuesto, ya es funcionario municipal. Él integra el staff de profesionales dentro de la Intendencia Departamental, en sanidad policial, también es emergencista de una emergencia móvil aquí de la ciudad de Rivera. Hace años que desempeña esta función. Yo recuerdo que en una oportunidad trabajaste no fue en Casmar, creo que fue en Comeri, y lo acompañaste a un queridísimo amigo, el doctor Solesi. Sí. El doctor Solesi quería, gran amigo. Porque quería que hiciera traumatología. Sí. ¿No? Quería, sí, porque realmente. Queridísimo Sergio Solesi. Se extraña el flaco un montón. Se extraña. Sí. Ayudé durante 2 años y medio en blog, en Comeri, y realmente hicimos una amistad sensacional. Presenté el examen para traumatología, pero lamentablemente no conseguí ingresar. No es fácil. No es fácil, es complejo. Y más por el régimen del interior, que tienes que estar viajando continuamente. Sí, es que los posgrados son... Las opciones, llegaste a Montevideo porque tenías un encare el lunes, y cuando llegas a Montevideo después de hacer 500 kilómetros te dicen se suspendió el encare. ¿Qué haces? Tienes que regresarte y claro, es toda una economía, es toda una infraestructura que tienes que tener para irte. Tomé la opción de que me iba los lunes, regresaba los miércoles, es decir, estaba todo el tiempo allá en el Instituto de Traumatología, y mismo así, muy, muy complejo para poder llevar, y bueno. Lindo, pero lindos recuerdos, enseñanzas. Sí, aprendí mucho con él, fue totalmente una escuela. Ya me apasionaba la traumatología, me encantaba, igual sigo estudiando, los conocimientos nunca están de más, y los pacientes que atiendo fundamentalmente de forma particular en las policlínicas donde trabajo y demás, aplico muchas cosas que aprendí con Solesi, y bueno, y las cosas que sigo estudiando y siempre me he recomendado. Qué lindo eso. Yo estoy intrigadísima con la forma de enseñar en la Facultad de Medicina en La Habana, ¿no? Con el tema del deporte. Hay algunas anécdotas, no sé si las compartiste tú. He hablado con otros profesionales y uruguayos que fueron a estudiar, hay muchos uruguayos. Les chocaba decir, pero ¿cómo que tengo que hacer un test de Cooper que es en una pista en 14 minutos a la máxima cantidad de vueltas que pueda? No, usted está suspendido, tiene que hacer el examen de nuevo, tienes 2 meses para realizarlo nuevamente. Yo decía, ¿cómo? No puedes, no. Muchos uruguayos y si no pasas. Que se fueron a Cuba. Y era parte de la ciencia. Ahí los veía después de las 5 de la tarde, terminaba la facultad, y los veía corriendo en la pista para entrar en forma física. ¿Da? Son esas cosas que... Y después corriendo para buscar, para llegar a la ducha, que estuviera con suficiente agua caliente, porque si no terminabas bañándote con agua fría. No, la suerte. Esto sucede en todos los gimnasios, ¿no? La suerte que como Cuba es un eterno verano prácticamente. No sentí frío. Mi ciudad tiene una particularidad, que es de las ciudades más frías del país. Es decir, en invierno llega a ser 2 grados, hasta 1 grado de temperatura. Sí, durante una semana. Pero sí. ¿No sufriste demasiado entonces? No sufrí mucho el impacto del frío acá. No me imaginaba. Sí. Las olas polares que llegan a la Florida, atraviesan el Golfo. Algún coletazo y baja la temperatura. Llega a haber heladas en Cuba, increíblemente. Sí. Heladas meteorológicas suceden allá, dentro de todo. Dejamos el deporte de lado y vamos a la medicina familiar, que fue la especialidad que elegiste tú. ¿Cómo llegás a la medicina familiar en el transcurso de la carrera de medicina? ¿Cuántos años son 3 años. El programa de Cuba te exige medicina familiar, porque te dice que no puede existir un médico que no tenga conocimiento de su población, y entonces es decir, te gradúas, son 6 años la carrera. A los 6 años tú tienes que hacer 2 años de servicio social. Entonces, ¿qué te hace el gobierno? Ya te anexa al servicio social la especialidad de medicina familiar, que en realidad son 3 años. Entonces, ¿a qué te va? Para que tú aprendas el manejo y tengas toda la constancia y todos los programas internacionales que existen sobre el manejo de cada tipo de paciente. Porque la medicina familiar es eso. Todo lo que te derive el hospital. No es el internista, es un médico de medicina general, pero que... Exacto, es una medicina aparte.
Al principio, que como te dije al inicio, se confunde mucho la medicina familiar con el médico general. Además, muchos especialistas te dicen, no, ustedes son los médicos generales que no hicieron más. Claro, como que y a veces queda los dejan a un lado. Porque son cosas totalmente diferentes. Dentro de medicina familiar tú tienes que saber de administración de salud, tienes que saber de dispensarización, es decir, hacer un análisis de la situación de salud de tu área, es decir, saber dónde vas a tener inundaciones, dónde tiene falta de electricidad, dónde hay un contexto social crítico, dónde hay saneamiento, dónde no, en qué condiciones viven, qué situación financiera tienen, porque no es lo mismo decirte, usted tiene una patología cardíaca, tienes que hacer dieta, pero si tú no tienes recursos para comer sin sal, los alimentos que son caros, hacer las dietas, sin azúcar, es caro estar enfermo. Ya te sube el costo. Y si esa familia no tiene recursos, va a seguir comiendo lo primero que encuentre, que puede ser un bancho, puede ser un cheese, que sabemos que tiene todo lo que no debería comer. Entonces, para comer saludable es un costo elevado. Y entonces muchas veces esa persona, si tú no sabes que tiene recursos, te va a seguir llegando a la consulta descompensado. Y tú dices, ¿qué está pasando? Si el tratamiento que le estoy colocando es lo último. ¿Entendés? Pero si tú no tienes ese contexto social, tú no lo vas a saber nunca. Entonces, parte de esa historia también. Entonces, todo eso se estudia. Otra diferencia que tiene, y es lo lindo del manejo, porque aprendes de todas las especialidades, es que hay un paciente internado, sea de la especialidad que sea, nefrología, cardiología, neurología, todo. ¿Cómo funciona por las diferentes atenciones? El hospital o el instituto te dice, bueno, estás de alta del instituto, no necesitas estar acá, no necesitas una cama. Nosotros te vamos a hacer controles cada 6 meses. Perfecto. Pero el resto de los controles te mandan la historia clínica del paciente y te la mandan al área de salud. Tú le haces el seguimiento a ese paciente. Si ocurre alguna eventualidad, descompensación, entonces tú llamas al instituto, hablas con su médico de cabecera, su especialista, y él te puede dar las orientaciones para que tú desde el área de salud lo vayas manejando. Entonces, también para evitar otra internación. Porque estás saturando el sistema que capaz que otro paciente más grave necesita mucho más y no tienes una cama ocupada de ocio, porque el paciente realmente no lo necesita, y mucho menos saturando una emergencia por consulta porque me duele el pecho y ya tú sabes por lo que es. Entonces, está compensado, está siendo asistido en área de salud, tiene un médico, su médico de confianza que le está haciendo seguimiento, lo visita además, y así lo vas llevando y es otro nivel de asistencia. Nos estás contando y los detalles que estás compartiendo de esta especialidad es fantástica. Muy importante. Sí. Yo me enamoré desde el primer día y claro, te aprendes todo. Aprendes de neurología porque te llega el paciente con una CV descompensada y tú tienes que saber por qué, si es isquémico, si no, qué tiene, cómo está el INR, si está bien, si los anticoagulantes están siendo adecuados, cómo lo está siguiendo, si es un paciente infartado, llegó, se le hizo tratamiento, bueno, cómo estás haciendo la alimentación adecuada, te estás cuidando, la presión cómo está, si es un niño con una patología neurológica compleja, también tienes que verlo, asistirlo, tienes que seguirlo, entonces tú tienes que irte actualizando de todo lo que tú tienes en tu área de salud, que son muchas cosas, es decir, estamos hablando de una población aproximadamente de 2.500 a 3.500 personas solo para ti. Y te requiere, además de conocer a cada uno de esos integrantes de los núcleos familiares, conocer la patología de ellos. Te exige estudio permanente, actualización continua. Yo último, una experiencia muy linda, estuve en el Mais Médico Brasil, 6 años. Olvidé compartirlo Estuve 6 años, una experiencia fantástica, decepciones también porque tenía a Brasil como un monstruo en salud, siendo un gigante que es, como hablabas al principio, y tiene muchas carencias. Y al principio, pero Mais Médico fue importante, ¿no? Fue muy importante y dio un giro a la salud en Brasil. Al inicio peleamos con los especialistas brasileños porque no nos querían. Pensábamos que todos éramos cubanos, que veníamos a sacarle trabajo, a interferir en todo lo que... Nos sentamos muchas veces, hoy somos amigos todos, nos seguimos charlando y demás, y esa linda experiencia te lleva mucho. En el sentido de que... no fueron 6 meses, fueron 6 años. Cuando llegué, el primer impacto fue con el equipo de trabajo. Tenía asistencia social, tenía una nurse, tenía enfermeras, tenía los auxiliares de enfermería, y
y les dije, pero a ver, estamos haciendo el trabajo mal. Me llegaba el retorno de la población que eran los mismos pacientes siempre, pero ustedes visitan las mismas áreas, me decían los asistentes, ¿no? Sí, sí, doctor, estos son los dos enfermos que tenemos. Bueno, los llamé a todos reunión, tipo un conclave, a la NERS, todo, y me decía, lo que tú quieres hacer es imposible, no existe eso en Brasil. Y estábamos hablando que éramos 2 médicos con 7.500 habitantes en una población, en un área de salud. ¿Cuál era tu intención? Revertir, hacer el trabajo de medicina familiar. Es decir, la mayoría... Ellos estaban convencidos que estaban haciendo esa tarea. Perfecto. La incidencia en puertas de emergencia era de infartado, de diabético descompensado, de paciente con ACV, era impresionante. Era impresionante. Y, claro, consultaban pocos en policlínica y se iban todos hacia la puerta, la UPA, la unidad de pronto atendimiento, que es la puerta de entrada a la Santa Casa, en la emergencia de ellos. Y lo que sucedía al principio, me decía la NERS, tú estás loco. Esto, tú no tienes cómo revertir. Le dije, mira, tenemos un déficit, por los cálculos que estoy haciendo de población, tenemos entre el 20 y el 25% de la población que tenemos acá es hipertensa, y tenemos solamente 10 hipertensos en el área de salud. Estamos hablando de 7.000 personas. No nos cierran los números. Dice, no, pero ¿cómo vamos a encontrar? Bueno, vamos a comenzar a hacer el trabajo de hormiga. Orienté a las asistentes sociales, orienté a los auxiliares de enfermería, orienté a la NERS, nos sentamos, hicimos un trabajo en equipo fantástico, que al punto de que nosotros tuvimos solo prácticamente 3, 4 infartos en 6 años. Asistíamos a los pacientes, sí, asistíamos a las descompensaciones por diabetes, nunca más, que pacientes llevaban con cetoacidosis diabética a la puerta de emergencia, y claro, era un trabajo de hormiguita, de ir casa a casa, puerta a puerta, todas las tardes, porque de mañana era consulta, y de tarde, después de las 3 de la tarde, salíamos a hacer visitas domiciliarias. ¿Y la gente, cómo los recibía? Al principio quedaban en incertidumbre, ¿no? Desconfiados. Claro, esto es un ratito y después nunca más, pero cuando vieron la persistencia, la constancia, que es lo importante, y la calidad de la atención, es decir, no ver la diferencia de uno, porque este era clase media y este no tenía recursos. Entrabas a una casa de alto padrón y entrabas a una casa con piso de tierra y madera. Entonces, y la atención era la misma, porque los medicamentos se los destinaban a todos los pacientes por igual. De tal forma de que al final del tiempo que estuve allá, ya yo atendía a pacientes que tenían Unimed. O sea que eran instituciones privadas, es decir, que pagaban aproximadamente 2.000, 2.500 reales por mes. Carísimo, carísimo. Y la mensualidad en Brasil para la medicina privada es impensable. Exacto. Y ya las auxiliares de enfermería me decían, Iván, llegó la señora, porque viste cómo se habla en Brasil, la señora Odette. Llegó, pareció de todo, y viene a consultar acá. ¿Qué pasó acá? Claro, porque es el puestito del barrio. Claro. Y entonces... Qué transformación también. Es lo lindo. ¿No? Y entonces es una experiencia hermosa. Y al final, a los 2 años, 3 años, que teníamos el análisis realmente de todo, sucedía que nosotros teníamos un río, que es el Ibirapuitá, que siempre que llovía, había tormentas grandes, se llenaba y habían zonas de inundaciones. Entonces ella le decía a la mira, está anunciada lluvia para esta semana, vamos a tener que buscar suero, buscar medicamento antidiarreico, todo, porque tenemos una población que es susceptible. Ya tú sabes dónde tú vas a tener los focos. Claro. Tú sabes que no te va a aparecer en la zona alta del barrio. Entonces, y te programas, ya tienes todo. Entonces me decía... Ese es el famoso trabajo preventivo. Exacto. ¿No? Entonces me decía... Yo no te puedo creer que tenemos todo esto cuando le mostrábamos los números de la evolución que habíamos tenido y tener las embarazadas controladas, los niños controlados, todo. Me decía, esto no lo creer. Es decir, nosotros decíamos que teníamos un consultorio de primer mundo porque llegaban, ya tú no tenías fila, tenías las agendas realizadas, todo bien marcadito. Llegaban, los especialistas se gestionaban con mucha más fluidez. Se nos acercaron los especialistas y dice, afloja, no me está dando la demanda que tú me estás dando. Y yo, no. Recuerda cuando hablamos al principio que nosotros veníamos a robar de trabajo. No, te estamos dando el triple de trabajo. Porque yo te estoy sacando de la población lo que tú nunca viste. Me decía, es verdad. Y lo reconocieron. Al final, ¿no? éramos amigos, nos llamábamos, estábamos. Y realmente un gran cambio, una pena que se terminó. No sé si volverá, porque esas son políticas no de Estado, son lamentablemente políticas de gobierno. Cuando se transforman al interés general, cuando se piensa en el bien común, bueno,
que fue lo que sucedió con el Sistema Nacional Integrado de Salud, Exacto. que vino para quedarse, independiente del color político que esté. Fantástico. En la gestión, todo el mundo hacia adelante. Por eso Uruguay es tan bien visto a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo, porque el sistema de salud que tenemos es fuerte. Qué importante, qué importante. O sea que la medicina familiar es clave para mantenernos con calidad de vida. Totalmente. Para mantenernos con salud. Y hay un tema que también está hoy por hoy en los titulares, y es el trabajo del médico paliativista, ¿no? Yo recuerdo cuando nos retrotraíamos en el tiempo y hacía mención al doctor Quevedo como primer especialista en medicina familiar, recuerdo a María Noel Suárez, a la hija del finado doctor Bismarck Suárez, tranquerense ella, que dio sus primeros pasos en una lucha titánica para el cuidado paliativo. Y ella solita. Le costó horrores convencer a todas las mentes que estaban gestionando el sistema de salud. Miren que se puede hacer mucho por esta persona que está en sus últimos suspiros. Exacto. ¿No? Y bueno, tal es así que siguió trabajando, después se la reconoció, yo no sé si hizo... Fue la primera especialista en cuidados paliativos, ahora hay otras colegas de ella ya no está más en cuidados paliativos, pero hizo un trabajo maravilloso y fue muy cuesta arriba. Hoy por hoy la especialidad de cuidados paliativos es importante y no está siendo reconocida a nivel país, porque no se ha universalizado. Es que cuesta. El cuidado cuesta paliativo. Mucho. Porque es un gasto y no es un gasto. Todos como seres humanos tenemos el derecho de tener la mejor calidad de vida y por más que el mejor nivel de atención. Exacto. Y por más que estemos enfermos y más al final de la vida, sea por una patología crónica dolosa, fundamentalmente cáncer, trastornos neurovegetativos, demencia, Alzheimer, todos los tipos que te llevan a encamar, una insuficiencia renal crónica que está descompensada por otros tipos de patologías y demás, que lo llevan a necesidad de una analgesia. Todos tenemos derecho a no tener dolor. Entonces, es a eso a lo que apunta. Entonces, si yo te doy esa calidad de vida, tu bienestar cambia, tu postura cambia. No tienes la necesidad de estar en cama, puedes caminar. Entonces, es importante, es otra vertiente. Es como todas las especialidades, es medicina familiar, es geriatría, es pediatría. Esto es otra más y que ayuda mucho. Que tú generas un gasto X, porque son medicamentos muchas veces que son controlados, que te generan dentro de la administración de una empresa el manejo de otras sustancias que son controladas estrictamente. Son recetas especiales y entonces eso te conlleva a ese control. Sí, esta información es interesante para llegar a entender, no sé si aceptar o no, tampoco estamos nosotros aquí para emitir nuestra opinión sobre eutanasia sí, eutanasia no, sino darles informaciones necesarias para que ustedes lleguen a sus conclusiones de por qué el Parlamento uruguayo votó. No fue con una mayoría aplastante, pero fue con una amplia mayoría, y dio media sanción al proyecto de eutanasia. No vamos a abordarlo contigo a esto, pero sí conociendo cuál es uno de los tantos objetivos del médico paliativista, entender, quieren ahorrar entonces. Es el pilar, es la calidad de vida. Pero entonces el proyecto de eutanasia va por el tema monetario. ¿Y cuánto te sale un paciente en estado terminal en una sala de UTI por día? Aproximadamente cerca de $1,000 por día, $800 por día, que no un paciente que está en una cama desocupada, porque son medicamentos para mantener al paciente, la ventilación, la electricidad, el recurso humano, es decir, tienes que tener un soporte. El costo fijo para un paciente en CTI es de más de $1,000 por día. Un ejemplo clave fue la pandemia. Vamos a hablar del gigante del mundo, que es los Estados Unidos, que siempre hay que tomarlo como ejemplo. ¿Cuántos pacientes por estar 30 días en una sala de UTI le llegó una cuenta de $300,000? ¿Y qué haces si tú tenías un seguro de salud y que tú sobrepasaste eso?
porque en el seguro de salud nunca te va a contar que tú te vas a enfermar y tú vas a estar en una sala UTI 30 días. ¿Y a cuánto te salía? $10,000 el día le cobraba. Entonces, es una diferencia. Entonces, eso te conlleva a un gasto gigantesco. Entonces, si vamos a entender un poquito más de la función de un médico paliativista, en vez de estar este paciente internado en CTI en sus últimos suspiros durante muchos días, va a su domicilio. Exacto. Nos retrotraemos en el tiempo también y volvemos a morir en nuestra casa, tranquilos, rodeados de nuestros seres como queridos. Era antiguamente. Estás en la tranquilidad de tu hogar, estás en tu ambiente, viendo a los tuyos. Sin sufrimiento. Sin sufrimiento. Ajá. Que es lo más importante. Pero muchas veces cuesta entender eso. Yo recuerdo charlando, una de las primeras entrevistas con la doctora María Noel decía, una gestión en BPS, la tranquilidad de una herencia o qué va a pasar con la motito que compró con tanto sacrificio y que tiene un hijo natural y el otro reconocido. Gestiones que uno en vida y en salud no se anima a exponerlos o a exteriorizarlos y que después les viene esa angustia profunda que los hace sufrir aún más. Mal. Entonces tratar de resolver trámites, gestiones, ya les lleva la paz a ese paciente que está en sus últimos días, pero no por eso vas a anticiparlo. Totalmente. Increíble, increíble. Tenemos que hacer un nuevo corte, vamos a ultimar algunos detalles porque hay algo prontito, ¿no? Para el cierre. Ya está, ¿de cuánto es, Julio? Ah, bien, entonces podemos volver nuevamente con Iván para el cierre. Bárbaro.